aspectos, claro. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque de innovación que le permite ser líder en el mercado, sacando nuevos productos y que su ventaja competitiva termina siendo más alta en la medida que la competencia le cueste más imitarlo o seguirlo, porque durante ese tiempo él tiene todo el mercado para él. El caso de los Blackberry, que no es Apple, pero finalmente sí es otro ejemplo. El caso de los Blackberry, ese producto le generó a esa compañía una ventaja competitiva alta, porque duró en el mercado siendo el pionero de esa clase de teléfono, ¿cierto? Hasta que llegaron la competencia, lo desarrolló y finalmente lo alcanzó. Pero ¿cuál fue el problema de esa compañía? Que se quedó ahí y no innovó. O sea, mientras que tiene la ventaja competitiva, que fue que lo hizo bien rentable, porque el mercado era solito para él, no tenía competidor, debió de que empezar a innovar y hacer nuevos desarrollos, de suerte que cuando sus competencias lo alcanzan, él saca un nuevo producto y vuelve otra vez a tener una ventaja competitiva, porque termina generando rentabilidad y mercado solo, pues para él, y poco competitivo, con poca competencia mejor. Entonces, finalmente la ventaja competitiva se mide a través de la rentabilidad. Una compañía tiene ventaja competitiva cuando termina siendo más rentable que el resto de su competencia. Y vamos a mirar que existen básicamente dos enfoques para medir esa ventaja competitiva, que son las estrategias genéricas que ustedes leyeron, ¿cierto? Liderazgo de costos o diferenciación. Bien, al final, pues bueno, todo esto se traduce en las estrategias empresariales, en un entorno económico que depende también de la industria, en el sector en que opera el negocio, y que conlleva el desarrollo de actividades comerciales. ¿Qué clase de actividades? De las que leyeron. ¿Qué clase de actividades? ¿De negocio? ¿Leyeron o no leyeron? ¿Ustedes no recuerdan? Actividades operativas, actividades de... ¿Señor? Actividades operativas de inversión y de financiación. Actividades operativas de inversión y de financiación. Esas son las actividades que se desprenden de todo ese marco de negocio. ¿Cómo así que actividades comerciales? Es donde interactúa la compañía con terceros. Y que finalmente todas esas actividades comerciales se reflejan en los estados financieros. ¿Cómo se reflejan las actividades de operación? ¿Dónde vemos reflejadas las actividades de operación? ¿En qué estado financiero? En el estado de resultados, porque es donde vemos a quién vendemos, cuánto nos cuesta, vemos reflejado el negocio. Si vendemos bienes, ¿dónde lo hemos reflejado? En las ventas de bienes. Si producimos algún bien, si lo fabricamos, ¿dónde lo hemos reflejado? En la venta como tal, en el costo de ventas, que es donde vemos reflejado toda la producción del bien y toda la gestión administrativa, toda la gestión comercial que se necesita para desarrollar el negocio. ¿Dónde vemos reflejadas las decisiones de inversión? En el balance, en el estado de situación financiera. ¿Y en qué parte del estado de situación financiera? En el activo. En el activo vemos reflejadas las decisiones de inversión. ¿Por qué vemos reflejadas las decisiones de inversión? Y ya no estamos mirando los estados financieros desde un punto de vista contable, sino desde un punto de vista financiero. ¿Por qué hemos reflejado en los activos? Entonces, en los activos, en el balance, entonces tenemos en los activos, los pasivos y el patrimonio. Entonces, en el activo vemos reflejadas todas las decisiones de inversión. ¿Por qué decisiones de inversión? Porque el hecho que los gerentes o quienes gestionan la compañía decidan, por ejemplo, tener un stock de inventarios, es que son recursos que están ahí disponibles para cualquiera de mis clientes, que no podrían estar en donde, en inversiones temporales, o podrían estar en la maquinaria. Entonces es cómo doy uso a los recursos que tiene la compañía. ¿Cómo los transformo? Entonces finalmente una compañía que tiene inventarios, esa es una decisión de inversión. Cuando una compañía decide tener stock de inventarios, es una decisión de inversión porque son los recursos que están colocados allí. Otra que decide no tener inventarios y manejar solo justo a tiempo, por órdenes de producción, porque su core de negocio lo permite. Otra que dice no nos vamos a poner a tener edificaciones, simplemente las tenemos en arriendo, entonces no va a tener edificios. Otra dice sí, vamos a comprar el edificio porque nos sale más rentable tener el edificio que tener que pagar arriendo. Otra que establece, por ejemplo, no vamos a comprar la flota de transporte, sino la vamos a arrendar.
o vamos a hacer outsourcing, ¿sí? Todas esas son decisiones de inversión, en dónde o cómo distribuimos los recursos con los que cuenta la entidad para el desarrollo de su operación. Saliéndonos un poco de la casilla de inversiones en títulos, valores, en instrumentos financieros, sino desde un enfoque de cómo dispone o distribuye los recursos con los que cuenta la compañía. Ustedes sabrán empresas que tienen muy poca propiedad planta de equipo y tienen muchas inversiones, por ejemplo, el caso de una comisionista de bolsa. Pero si ustedes van y miran una empresa como Ecopetrol, una empresa del sector petrolero, pues va a tener muchísima propiedad planta de equipo en comparación de pronto de sus instrumentos financieros. Si es una empresa productora de un bien manufacturera, pues va a tener un inventario, ¿cierto?, diferente a otra que es prestación de servicios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, finalmente aquí tenemos todas las decisiones de cómo la entidad dispone sus recursos para su operación. Va a importar una maquinaria y de hecho es lo que vamos a empezar a ver, pues espero que este sábado, ¿sí? Iniciemos a ver todo el tema de proyectos de inversión. Cuando una entidad decide cambiar toda su flota de transporte o decide cambiar su maquinaria, tiene que entrar a decidir si la compra nacional o la compra importada. Entonces tiene que entrar a hacer evaluación de proyectos para definir cuál es el que le genera mayor rentabilidad, cuál es el proyecto viable, pero que tiene que ver con la exposición de activos, en especial los de largo plazo. Es que vamos a abrir un nuevo punto de venta en Manizales, o mejor lo abrimos en Pereira. ¿En cuál de los dos? Entonces tenemos que hacer análisis de inversión, proyección de inversión. Y cuando abrimos el punto de venta en Manizales, ¿qué vamos a tener? Edificaciones, muebles y enseres, inventarios, etcétera, etcétera. ¿Eso de dónde proviene? De una toma de decisión frente a un proyecto de inversión. Entonces en los activos no hemos reflejado todas esas decisiones de inversión. ¿Y en dónde vamos a ver reflejadas las decisiones de financiación? Pasivo y pasivo. Aquí vamos a decidir si vamos a endeudarnos con bancos o vamos a través del mercado intermediado, al mercado no intermediado. ¿Recuerdan? Yo les hablé del mercado intermediado y no intermediado. ¿Sí? No, entonces mercado intermediado a través de los bancos, las corporaciones financieras, en donde las compañías van, piden prestado. El banco le presta, pero la plata no es del banco. El banco simplemente es un intermediario financiero entre quienes tienen excedentes de liquidez y necesitan esa liquidez, entre la captación y la colocación. Entonces, cuando las compañías le piden prestado a un banco, pues finalmente, si bien le den al banco y tiene una obligación con el banco, esa plata no es del banco, pero ustedes como compañía y nosotros como personas naturales, si tenemos préstamos, no sabemos exactamente quién es esa plata, del ahorrador X, Y o Z, no, es de todos los ahorradores, de todas las captaciones que tiene el banco, que finalmente lo que hace es colocarlas, que es la circulación ahí en economía, que la inversión es igual al ahorro, el ahorro es igual a la inversión, porque en teoría pues todo el ahorro de los que tienen excedentes de liquidez lo colocan en las entidades y esos ahorros es lo que lo ponen los bancos a las empresas que necesitan hacer inversión. Entonces finalmente ahí tenemos el mercado intermediado. El mercado no intermediado es a través del mercado a través de la emisión de títulos en el mercado de valores. Cuando la vivienda sacó las acciones preferentes hace 2 años, ¿qué fue lo que hizo? No ir a un banco, por ejemplo el banco de segundo piso, sino fue directamente acá nosotros a decirnos, présteme la plata a ustedes, fulanos y sultanos, empresas, personas naturales, présteme su plata. Y de la vivienda sabe exactamente quiénes son los dueños de las acciones, igual que los bonos de Codensa, igual que las acciones de Ecopetrol, porque en el depósito central de valores, que sea de paso decirlo, es el depósito en donde se custodian de manera desmaterializada esos títulos, aparece por ejemplo Marta Liliana Arias, cédula, dirección, los datos, el número de la cuenta, etcétera, donde me consignan los cupones o me consignan los dividendos, etcétera. Y si yo lo vendo a través del intercambio por esos mecanismos electrónicos, pues finalmente entonces ahora se va, no va a estar el nombre de Marta Liliana, sino el de Pablo, que ahora es el que va a recibir los flujos que se definan de ese título. ¿De acuerdo? Es el mercado no intermediado, porque las empresas entran a captar los recursos directamente al mercado y saben exactamente quiénes son sus dueños. Cambian en el mercado intermediado, ¿no? Saben que le den al banco, pero no saben de quién es esa plata, de alguno de los ahorradores del banco. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá vemos reflejadas las decisiones de financiación.
¿Cómo hacemos para saber cuál es la mejor alternativa para financiarnos? ¿Será que le pedimos prestado a un banco? ¿Será que emitimos bonos? ¿Será que emitimos acciones preferentes? ¿Será que emitimos acciones ordinarias? Claro, eso tiene que ver con los costos de financiación. Pero adicional de los costos de financiación tiene que ver con el riesgo financiero. El riesgo que tiene la compañía frente al tema de tomar fuentes de financiación de costo fijo. O sea, que impliquen un costo fijo en la financiación. Porque eso le aumenta su riesgo de no poder atender el servicio de la deuda a los intereses por comportamientos sensibles en sus ventas, por ejemplo. Eso es lo que vamos a ver más adelante. O sea, esto, finalmente, si bien lo hemos reflejado en los estados financieros, pues obviamente empezamos a mirar que esto que refleja la contabilidad es una serie de toma de decisiones. Y que finalmente, ¿cómo es que llegamos a esa toma de decisiones? Entonces vamos a iniciar con el tema de proyectos de inversión que tienen que ver con los activos, luego iremos ir mirando con las fuentes de financiación, qué pasa si invertimos en títulos, cómo valoramos los bonos, cómo valoramos las acciones, etcétera, etcétera. Señor. En las lecturas decían que era preferible endeudarse en pasivos porque tenía exenciones tributarias. Ese pedazo Sí. No lo entendí muy bien. Bueno, pero no te afanes con eso, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el tema de presupuestación de capital y costos de capital. ¿Sí? ¿Sí? O sea, eso es, sencillamente es porque los de la deuda, tú pagas intereses y los intereses van al gasto y la DIAN te permite deducírtelos y te hace que pagues menos impuestos. Cosa distinta con las acciones ordinarias. Tú pagas dividendos, pero la DIAN no te permite deducírtelos, por tanto no te disminuyen el valor del impuesto. Pero no es mejor tener acciones para bajarte la declaración. Esto es desde el lado de la persona natural. Al tener acciones, es mejor tener acciones porque tiene beneficio tributario, ¿verdad? O estoy hablando de cosas que no Pero tienen tú nada como que ver. inversionista de acciones. Exacto. Pues sí tiene, pero es un tema ahí de manejo, porque finalmente si te pagan el dividendo después de impuestos, pues no pueden volver a cobrar el impuesto porque estarías tributando doble vez. Pero pues finalmente eso es de las personas naturales, no solamente aquí es del tema de finanzas corporativas. Asesoría, ok, entonces finalmente esas son las actividades actividades comerciales que terminan reproduciéndose en los estados financieros. Que los estados financieros, ¿de dónde provienen? De un sistema de información, que son todo el software y todo el desarrollo de la preparación de la información financiera que se da ya en el área de contabilidad. Bien, adicionalmente a esas actividades comerciales es importante tener claro el entorno empresarial. ¿Por qué es importante el entorno empresarial? El entorno empresarial es importante porque eso le permite a usted analizar de mejor manera la información financiera. No es lo mismo que usted esté analizando los estados financieros de un banco a los estados financieros de una empresa comisionista de bolsa, a una que explota petróleo, otra que vende bienes, comercializa, otra que produce, otra que presta servicios. No. Usted tiene que entender el negocio para de esa misma manera entender la información. Esta empresa, ¿por qué no tiene inventarios? Esto está mal. No, es que el core de negocio y el enfoque de la industria en donde está, no se manejan inventarios. O esta empresa, porque tiene tanto como intangibles de fases de desarrollo. Es que estamos hablando de una farmacéutica que todo el tiempo está haciendo investigación y desarrollo para sacar la cura de las diferentes enfermedades que le permita patentarlas y que finalmente es donde trae lo fuerte lo fuerte de las farmacéuticas, ¿sí? Que es distinta a otra que no tiene nada de investigación y desarrollo. ¿Pero por qué? Por el negocio. Entonces lo importante es entender el negocio. Ustedes pueden entrar a gerenciar, a dirigir una compañía, a montar su negocio desde su enfoque de emprendimiento, etcétera, pero tienen que entender la lógica de su negocio para en esa medida también entender la toma de decisiones y entender la información financiera. Incluso la información financiera es su competencia. Estrategia de negocio, pues tiene que va de la mano en las actividades comerciales que acabamos de hablar y el entorno contable. El entorno contable es importante porque lo que les decía a ustedes finalmente van a preparar, van a mirar, si ustedes van a invertir en una compañía que está en Estados Unidos, su compañía, y está en US GAAP, ustedes no pueden entrar
hacer el análisis como si estuvieran en IF. Tienen que entender cuáles son las diferencias para, oiga, porque aquí, por ejemplo, no hay intangibles o no hay diferidos, o porque acá no se tienen los activos como si los tenemos bajo IF. Es que hay unas diferencias allí que toca entrar a corregir para hacer un adecuado análisis. Entonces, entender ese entorno contable y entender la estrategia contable como las políticas contables que se sigan para la preparación de la información. ¿Ok? Bien. Bueno, esto es un tema pues muy general. Ya les había mencionado sobre la contabilidad acumulativa, contabilidad de vengo, que es diferente a la contabilidad caja. Una cosa es cuando se recibe el efectivo o se paga el efectivo, y otra es cuando se causa el gasto o se causa el ingreso. Fue la primera sesión que hablamos. Normas de auditoría, creo que ya da suficiente ilustración. Estrategia de declaración de información a los gerentes, entonces finalmente cómo van a ser esos informes. La auditoría, responsabilidad legal y cumplimiento, creo que pues son temas que pues no sé si hayan dudas frente a lo que expone el libro. Bien, y pues finalmente cómo es el análisis de los negocios a partir de un análisis de negocio, de la información financiera, el análisis contable, el análisis financiero y el análisis prospectivo, entendiendo como análisis contable, garantizar la calidad de la información financiera. El análisis financiero, cómo está el negocio hoy, ¿sí? Cómo es el resultado de esas decisiones que se han tomado. Y el análisis prospectivo, a partir de esos resultados, cómo proyectamos. El tema del presupuesto, planeación financiera, ¿de dónde sale? Pues de todas las ejecuciones que se dieron. Oiga, destinamos mucho dinero para gastos de viaje. ¿Se va a afectar el presupuesto? ¿Se va a afectar la planeación financiera? Claro, ¿y de dónde sale esa información? De la información financiera, de la historia. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Saquemos una hojita. No. Quiz. Yo lo que digo es que no hago quiz sorpresa, pero el quiz va a ser de este sábado en noche. ¿Cuándo tenemos el examen? Bueno, el tema de análisis de estrategia es un tema, pues, creo que es un tema en contexto, que es el capítulo de estrategia como tal de análisis de estrategia. Pues básicamente aquí tenemos que entrar a mirar la estrategia competitiva, ¿sí? Cómo vamos a lograr competitividad. La estrategia corporativa, finalmente pues el enfoque de negocio, que eran las estrategias empresariales, que no vamos a entrarnos, porque ustedes van a mirar todo este tema de estrategia. Creo que ya están mirando algo, estrategias, ¿sí? Todavía no, bien, en el siguiente. Entonces creo que acá no me voy a meter en el campo de los expertos en estrategia. Simplemente lo que sí quiero es que ustedes revisen lo de las 5 fuerzas de Porter. ¿Sí? ¿Vieron las 5 fuerzas de Porter? Sí. Bueno, aquí nos tenemos que tenerlo claro, porque eso nos permite entender también por qué, por ejemplo, el impacto que tienen los proveedores, el impacto que tienen los clientes. Nos permite tomar decisiones frente a la industria, frente al negocio en la industria. Pero entre las 5 fuerzas de Porter teníamos la rivalidad entre competidores existentes. Y eso tiene que ver pues básicamente con la industria, la estructura de la industria y la rentabilidad. Son 3 que tienen que ver con la estructura de la industria. Entonces, rivalidad entre competidores existentes. ¿Qué analizamos ahí? ¿Ven las tasas de crecimiento de la industria? Dime. La tasa de crecimiento de la industria. La tasa de crecimiento de la industria. La concentración del balance de los compradores. La concentración del balance de los competidores. El tamaño del mercado. ¿A qué hace referencia las barreras de salida? Barreras de entrada. Que termina siendo más caro dejar el negocio que continuar. ¿Qué más? Bueno, pero finalmente la rivalidad entre competidores existentes es para entender con quién es que me estoy enfrentando y cuáles finalmente son las estrategias y quiénes son pues finalmente los líderes en la industria para hacer benchmarking, para tomar
Bueno, benchmarking es simplemente seguir las mejores prácticas de los líderes, ¿cierto? Y finalmente, ¿para qué? Para mirar dónde puedo optimizar y generar ventaja competitiva. O sea, mayor rentabilidad que mi competencia existente. ¿De qué me sirve la segunda entrada de nuevos competidores? O amenaza de nuevos competidores. Los costos de entrada. Hay que analizar los costos que cuesta que alguien nuevo pueda entrar al mercado. Y bueno, ¿y eso qué impacto? ¿Cómo impacta a mí desde el punto de vista de negocio? Pues que si yo ya entré, ya es más difícil que ellos puedan entrar. Se baja el mercado. Un ejemplo daban las aerolíneas y los operadores de celulares. ¿Por qué? ¿Crees que tiene una barrera de entrada? Porque el costo es demasiado, porque tú tienes que comprar aviones, tienes que El nivel de montar... infraestructura es muy alta y la inversión inicial es muy alta, que no cualquiera puede hacerlo, ¿cierto? Entonces finalmente estoy en un mercado en donde puedo tener nuevos competidores muy fácilmente y en otra en donde finalmente es difícil, por tanto me concentro en generar únicamente competencia con los competidores existentes. Si tengo una industria, no sé, en un mercado en donde la posibilidad de nuevos competidores es alta, ¿qué tengo que hacer? Empezar a generar márgenes más pequeños. Y márgenes más pequeños y barreras. ¿Por qué márgenes más pequeños? Para que no sea tan, digamos, tan atractivo el negocio. Entonces, como yo lo he madurado, yo conozco cómo ganarme ese margen pequeño y poderlo fructificar, mientras que uno nuevo que viene le va a costar más trabajo. Exacto, o sea, madurarme en el negocio. Y también que finalmente generar barreras de entrada. ¿Cómo podríamos generar barreras de entrada? Cambiando la legislación. Con canales de distribución, generando monopolio, pues obviamente eso no es permitido, pero sí generando en cierta forma, teniendo un poder, influencia en la cadena de valor del negocio. O sea, generando, por ejemplo, integraciones verticales. Integraciones verticales, ¿qué es? Por ejemplo, si generar barreras de entrada es, por ejemplo, que yo tenga una gran influencia en los proveedores de la materia prima. ¿Sí? Entonces al final y yo tomo la decisión, no es tan fácil que entren a comprar la materia prima porque yo tengo el control de mi proveedor, o los canales de distribución, o exclusividad, barreras legales. Exactamente. ¿Qué ibas a decir algo? No, pues precisamente que era relacionado con las barreras legales para ponerle trabajo a los que entran. Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando a nivel de interno una barrera legal, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, para la importación de maquinaria eléctrica. Licencias para los operadores, o que pueden ser únicamente empresas nacionales, no extranjeras, etcétera, que pues limitan pues la entrada de nuevos competidores. ¿Qué pasa con las amenazas de productos sustitutos? Ahí hablaban sobre los trenes que podían competir con las aerolíneas, que eran mucho más baratos y podían reemplazar o hacer muy similarmente el servicio que prestaban los otros. Bueno, ¿y para qué me sirve a mí saber cuál es la amenaza de productos, el tema de productos sustitutos? ¿Cuál es? Para desarrollar. ¿Para desarrollar qué? Puede desarrollar mejoras en su producto Para hacer mejoras. O salirse. Porque Para mejorar, para hacer mejoras. Bueno, porque puedo determinar puedo determinar también si el cliente final está preparado para fácilmente hacer ese cambio por el producto sustituto y no el mío. Entonces tengo que encontrar fórmulas para fidelizarlo. para fidelizar el cliente. ¿Qué más? Sí, hacer mejoras en el producto que no procuren que el otro deje de ser un sustituto directo, por lo menos. ¿Y qué más? ¿Qué hizo Coca-Cola? Publicidad. El posicionamiento de marca. También, o Postobón también lo he hecho. También, ¿qué? Volverme productor de mis productos sustitutos. ¿Sí? Entonces los refrescos, Coca-Cola no tiene eso. De hecho, hasta la misma Bavaria. ¿Sí? Entonces tiene poder incursionar. Obviamente, como son productos sustitutos, ¿cierto? Finalmente, ella tiene, tanto si pierde el mercado por la gaseosa, lo gana por el refresco, ¿sí? O por el agua. Entonces, finalmente, entre ella provee productos sustitutos que le permiten, si pierde mercado en una línea, lo gana en otra, ¿sí? Y finalmente,
le hace competencia no solamente a sus rivales directos de su producto estrella, por ejemplo la Coca-Cola, sino también se vuelve competencia de sus productos sustitutos. Entonces, ¿qué? Distrae a estos productos sustitutos. Los distrae porque ya su competencia no es su producto principal, sino los productos secundarios que se generan justamente para neutralizar esos productos sustitutos. O para ampliarse. ¿Qué más? ¿Alguien ha levantado la mano? ¿No? Bien. ¿Qué pasa con estos, bueno, acá está el tema del poder de negociación. Esto es clave. El poder de negociación de los clientes y el poder de negociación de los proveedores. Bueno, ¿y qué leyeron? ¿Qué entendían de la lectura? O sea, ¿qué extraen de la lectura? Fabio. El poder que entendiese depende mucho de la cantidad que tengan de developers, tanto de contadores o de proveedores, y esa es la cosa que yo si tengo muy pocos proveedores, ellos pueden tener una posición mucho más fuerte porque son los únicos que dentro del mercado pueden ofrecerme ese insumo para mí. Entonces tienen un poder de negociación mucho mayor que si yo tuviera, no sé, un abanico mucho más grande con donde podría negociar con esos volúmenes de una manera más fácil, yo también lo Bueno, ¿y qué crees que es lo que hace que tengan más o menos proveedores? ¿Qué es el determinante, el factor determinante? El tamaño de la compañía. Puede ser eso o puede ser la especialidad. Me mucho la cabeza ahí. La especificidad del activo, del producto. El tipo de la industria. Ahí daban el ejemplo de los motores, de los aviones y las aerolíneas, que usted puede producir el motor, pero no se lo puede vender a todo el mundo, solo se lo puede vender a ciertas aerolíneas, a ciertas productoras de aviones. Entonces las productoras de aviones le pueden fijar el precio a los motores. Bueno, pero entonces ahí miramos un tema de oferta y demanda. Entonces, esta es la demanda, esta es la oferta. ¿Qué pasa si hay mayor demanda que oferta? Bajan los precios, suben los precios. Bueno, suben los precios, ¿cierto? Pero el precio sube. ¿Y quién tiene el poder en la negociación? La empresa. Y La ¿Quién es la industria. oferta? Sí, la ¿Quién empresa. es la oferta en este caso? ¿Poder de negociación? El proveedor. ¿Sí? ¿Qué pasa si la demanda es menor que la oferta? Baja el precio. Baja el precio. Y es el consumidor. ¿Y quién Poder de tiene el poder de negociación. negociación? El consumidor. Comprador. Ok, listo. Entonces, ¿qué implica que haya un poder de negociación de los compradores, o sea, los clientes, en el análisis del negocio? La exclusividad. Una regulación de precios. sus precios y hacerse como más óptimos con respecto a los competidores. Bueno, puede bajar el precio y puede volverse más óptimo. ¿Por qué? Claro, porque si los costos de producir algo son mucho más baratos para ti y el mercado tiene como un límite abajo y tú mantienes el límite, pues tienes un margen de ganancia más grande. Sería la ventaja. Sí, pero mira que tú lo estás haciendo el análisis bien, pero lo estás analizando frente a la competencia. Pero frente al tema del poder de negociación de los compradores, cuando decimos el poder de negociación del comprador es alto, porque finalmente esto se determina alto, medio o bajo, que finalmente digo, oiga, yo tengo un poder de negociación, el poder de negociación de mis clientes es muy alto, yo no tengo un poder de negociación, mi poder de negociación es muy bajo. ¿Qué decisión tomamos ahí, Pablo? Los clientes están en una buena, me veo obligado a mirar más plazos para pago, darles financiación, darles Que ellos ciertamente manejen la negociación. Pero ¿qué decisión tomaría para evitar esa situación que me ponen en desventaja, Willy? Agregar valor al producto. Es decir, buscar diferenciarme o buscar investigar, generar prácticas de investigación y desarrollo que le den más valor a mi producto porque el mercado es más competitivo y es más difícil llegarle a eso. Pero si tú le das valor adicional, igual el cliente tiene el poder de negociación. Y se puede haberle puesto aumentándole la funcionalidad, pero igual no le pago más. Porque realmente el poder en la negociación del cliente, ¿en dónde está? En que no permite aumentar Que le suben el precio. Sí, lo jala.
¿cierto? O sea, finalmente el mercado, por ejemplo, pregunta, somos Coca-Cola y estamos analizando el poder de negociación de los compradores. Ustedes como asesores de Coca-Cola, ¿qué dicen? ¿Es alto o es bajo el poder de negociación de los clientes Es bajo. de Coca-Cola? No es ¿Es alto. bajo? Es alto porque Está muy tenemos... atomizado. O sea, no solo está muy atomizado. No es bajo. Bueno, ¿y cómo es ese atomizado? Claro, cuando digamos los compradores son limitados en un mercado o en un sector, ellos tienen mayor poder de negociación, pero cuando los consumidores los demandantes son muchos, y si se me cae uno, pues digamos que a mí no me va a golpear tan duro, yo me puedo apoyar en nosotros. Entonces, individualmente, pues son poderes bajos. El poder de negociación de los compradores en Coca-Cola es... Individualmente. Exacto. Ahora, si Yo también compran en creo que es bloque, alto. ya es otra cosa. Bueno, ¿quién tiene otra? Tú dices que es bajo. Que es bajo el poder de negociación de los clientes. Adriana. Yo creo que es alto porque como tal en la industria, digamos, no hay muchos bienes sustitutos. La competencia directa de Coca-Cola sería Pepsi, pero si tú le pones a un consumidor de Coca-Cola una Pepsi, va a decir que eso es inmundo, que eso es horrible. Entonces yo creería que es alto. El poder de negociación de los clientes de Coca-Cola es alto. Sí. Okay. ¿Qué dice Fernando? Digo que es alto porque yo puedo tomar agua, que cuesta 100 pesos, puedo tomar Pepsi, puedo tomar manzana Postobón, tengo muchísimas opciones, tengo una oferta grandísima. Entonces la única forma en que Coca-Cola puede competir es bajando los precios. Pero tú no puedes comparar el agua. Levanta la mano, ¿quién dice que es alto? Lo que pasa es que hay que distinguir entre el consumidor final y el canal de distribución. Pero ¿quién dice? Bueno, pero ¿quién dice que el poder de negociación de Coca-Cola Del es alto? consumidor. De los clientes. Del consumidor. De los clientes es alto. El poder de negociación de los clientes es alto. ¿Y qué pasó con los que se van? ¿Y quién dice que el poder de negociación de los clientes es bajo? ¿Y los otros? No saben, no responden. Señor. No, pero digamos que tanto es alto que, por ejemplo, en ciertos mercados, por ejemplo en India y cosas de esas, ellos no venden una Coca-Cola entera, sino que venden 2 medias Coca-Colas para que la gente pueda comprarlas. Digamos que cuando el producto, eso es un producto que no puede subir mucho precio en ciertos mercados, la gente ya no los compra. Por eso es alto. El El consumidor tiene mucho poder sobre ¿Coca-Cola ellos. puede subir el precio? No. ¿De la Coca-Cola? No puede subir el precio. No se lo compran. ¿Por qué? Porque el mercado no te lo permite. Porque simplemente si sube el precio, por más que sea Coca-Cola, pues compran otra cosa. ¿Sí? Entonces a Coca-Cola que le toca estar conforme a las condiciones del mercado. Y que cómo genera ventaja competitiva, vía costos, optimización de costos. ¿Sí? Y por volumen en ventas. ¿Sí? Señor César. No, sí, eso. Definir ahí que entre más sustitutos en el producto, más dominio del mercado tiene posibilidades de precio. Sí, es una, o sea, no lo puedes una variable. analizar, pero sí es un factor que puede afectar o puede generar que sea alto o que sea bajo. ¿Sí? Es finalmente el poder de negociación de los clientes está dado en que el que vende, el que ofrece el producto no pueda manejar el precio. Pero eso está dado en el consumidor final. O sea, cuando tú como Coca-Cola le dices a una tienda, oiga, le puedo traer la Coca-Cola los martes, y el cliente dice no. Bueno, pero es que entonces es hecho que tenemos que decir, entonces la pregunta es el poder de negociación con, dijimos clientes, porque ahí es poder de negociación con los canales de distribución, los clientes consumidores finales, ¿sí? ¿Sí? De repente, y buena tu precisión, si es con canales de distribución, ¿quién tiene el poder de negociación? El poder de negociación en ese caso es Coca-Cola, ¿sí? Que finalmente es el cliente del canal de distribución, ¿sí? Pero el consumidor, que es el que consume como tal la gaseosa, la toma, pues finalmente tiene el poder de negociación alto. ¿Por qué? Porque Coca-Cola no puede subir el precio, porque el mercado no se lo permite. Es que vuelva a todos ¿Sí? ¿Qué pasa con el poder de negociación? Un ejemplo donde el poder de negociación, si lo tenga la empresa y no lo tenga el cliente.
Por lo menos con los Es por operadores, eso que un consumidor de con Coca-Cola los no mismos sea Pepsi. operadores de telecomunicaciones. Es por eso que un consumidor de Coca-Cola no sea Pepsi. ¿No? Ahí en ese caso el Tengo la poder, necesidad de buscar Transporte masivo. ese producto. que aquí hay alguien que trabaja en Consen, claro, Sí. en Tigo. ¿Qué opinas tú frente a eso? Bueno, es que digamos, un punto aparte, digamos Apple, ¿sí? Que es nuestro peor, o sea, el peor para negociar es un llamado. El peor para que negociar, competidor. desde el lado del comprador, es Apple. O sea, vamos a analizar, claro, ¿no? Tigo. Claro que tengo. Tenemos a Tigo el poder de negociación, el poder de negociación de los clientes de Tigo es alto o bajo, de los clientes. ¿Cliente siendo quién? ¿El consumidor? Sí, porque tú eres, porque Apple es tu proveedor. ¿Bajo igual? Es bajo, ¿cierto? Porque igual. Cuando yo le subo, se cambia la concepto, aclaro. No, pero entonces no, si es bajo o alto. Es bajo porque tienen que someterse a los Entonces es alto. Es alto porque el cliente es el que te maneja el precio. Es alto. Es alto porque aquí te maneja el precio. Pues el mercado realmente. El cliente es el consumidor corporativo, la persona natural que consume el servicio telefónico. Es lo que en mi concepto el poder de negociación es bajo. Primero te cogen y te amarran a un contrato. Ay, pero es que hay siempre, digamos, esas empresas de telefonía finalmente tienen mayor, o sea, someten a gente, ¿no? Igual que en DirecTV, por ejemplo. Muy DirecTV, sí. Claro, pero mira que ahí estamos analizando competidores existentes. Acá estamos mirando Tigo. ¿Quién tiene el poder de negociación con los clientes? Digo, el poder de negociación de los clientes es mínimo porque el poder de negociación, por ejemplo, tu cliente nunca te va a poder decir yo pago el celular, no sé, lo pago hoy, me sale por 800.000 pesos, pero la cláusula de permanencia es 2 años. Ya no, déjemelo 1 año y medio. No, eso es falso. Y si me voy para otra empresa me dicen lo mismo. Igual te cobran la cláusula. Sí, es una desventaja en el poder de negociación, pero en el mercado, no con la misma empresa, porque si digamos, Tigo está en una posición de desventaja frente a Claro, pues tiene que en alguna manera ceder un poco el poder de... Pero eso es entre empresas. Pero esa es una estrategia de quitarle el mercado a... Eso es entre empresas, no va a ser Pero en consumidor. últimas, finalmente, si lo das por quitarle el mercado a Claro, pero finalmente las condiciones que se pactan, tú no te puedes, o sea, pactan eso y si finalmente el cliente se quiere ir al mes, no se puede ir. Sí, ya se quita. No, pero ese es el ejemplo que no se Bueno, Para eso es la ley de fortaleza. pero si hay unos cláusulas de permanencia si compran los equipos. Pero es por el equipo. O sea, por el equipo puede cortar el número, pero igualmente no es que compro un iPhone y al mes, bueno, chao, Tigo, me voy. No. Tienes que pagar el teléfono. ¿Quién tiene el poder de negociación? El poder de negociación de los clientes es bajo. Ahora miremos el contraste del poder de negociación de los proveedores. Nos hablabas de Apple. Pues ahí depende de los Del proveedor. Caso Apple. De la especificidad del activo. O sea, es cuarta parte y no es nada que negociar. Apple, el precio es tanto. Ok, Apple, está bien. Quiero 100.000, no, le voy a dar 5.000. ¿Sí? Ok, los quiero para la tienda de Unicentro. No, no me gusta la tienda. Los ponen por favor en la de Barranquilla y en la de Cartagena, no más. Y con los muebles que me compro también a mi proveedor. Claro, ejemplo, el poder de negociación del proveedor es alto, pero ¿por qué? Es por altísimo. la especificidad del activo. Además, porque es un activo que es un enfoque de diferenciación que finalmente tiene un nicho de mercado muy específico. Distinto, por ejemplo, en Nokia. Bueno, ¿qué está a nivel de redes, digamos, de equipos, nosotros estamos migrando mucho hacia la otro poder. Entonces, finalmente, ¿cómo yo puedo eliminar el poder de negociación de mis clientes? Diversificando. ¿Sí? Diversificando. O buscando o abriendo nuevos mercados en donde yo puedo entrar con mi producto a generar un nivel de ingresos que me permita quitarme la dependencia con mis clientes. ¿Sí? ¿Qué ha hecho, por ejemplo, Coca-Cola? Si Coca-Cola no diversifica con esos otros productos, porque Coca-Cola tiene mucho más productos. Antes solamente era la gaseosa y empezó a incursionar en más productos. Eso le permite que
pues tener mayores ingresos que no puede tener vía precio de la Coca-Cola. ¿Sí? O por ejemplo, si yo tengo un proveedor que tiene un alto poder de negociación. Claro, lo que pasa es que en el caso de Tigo tú no puedes decir que vas a cambiar a Apple por otro Samsung, ¿sí? Pero aún así tampoco, porque Apple tiene un mercado muy específico. ¿Qué podría hacerse? En la medida que se pueda, pues yo podría hacer integración vertical en donde yo me vuelva inversionista de Apple y pueda influir en las decisiones. Eso normalmente lo hacen en las integraciones verticales justamente para quitarse el poder de negociación de los proveedores y que afecten la operación. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Tigo no es su único proveedor, ¿sí? Tienen más. Y sus ventas no solamente dependen de las operaciones con Apple, tienen muchos más proveedores, ¿cierto? Y ustedes tienen muchos más servicios de bases de datos, etc. Pero, por ejemplo, una empresa que es productora, por ejemplo, tú me corregirás con el tema de la farmacéutica, en donde particularmente necesita comprar un químico que solamente lo vende una compañía porque es la única que tiene la autorización de explotación de ese químico por todos los efectos que tiene el producto. Entonces ahí el poder de negociación es bajo de la compañía y muy alto. ¿Qué podría hacer? Buscar productos sustitutos. No, pero sí, y ahorita tenemos un caso muy llamativo que es los anticuerpos monoclonales, la biotecnología. Que es ahí sí se los anticuerpos. que no se pueden copiar porque son macromoléculas que no se pueden copiar. Y les pongo un ejemplo de un competidor nuestro. Bristol Myers tiene un anticuerpo monoclonal para melanoma, para diferentes tipos de cáncer. La ampolla en Colombia la venden a $10.500. Y por infusión, en promedio se necesitan 5 ampollas. Y son 4 posturas. Si ustedes comienzan a multiplicar un tratamiento que tiene menos del 30% de efectividad, cuesta 400 millones de pesos. O sea, a eso se va la diferenciación. O sea, nadie le puede competir, nadie tiene algo similar. Y es eso o nada. Entonces ellos ponen el precio que les dé la gana. Exactamente. Entonces, finalmente todas esas 5 fuerzas de fuerza pues me permiten que ubicarme en el mercado y tomar decisiones. ¿Para qué? Para generar competitividad, ventaja Y competitiva. diferenciación. Señor. Yo me integro verticalmente. Sí. Esos negocios se analizan separadamente, a uno solo, y pues creo que ver quién me dio más utilidad, quién no es por dónde yo van a hacer. Si yo hago integración vertical. Contablemente la empresa ya nos está los resultados de la empresa grande y luego de la fusionada, pero primero de la grande. Eso lo van a ver en otros semestres. Claro, pues es que cada compañía tendría, a ver, ahí cada compañía tendría su propia información financiera. Entonces, eso es analizando de manera individual o separada los estados financieros. Ahora, hay que mirar otra cosa. Depende, porque si por ejemplo, quien hace los envases, ¿sí? La empresa que hace el envase únicamente se los hace a Coca-Cola o adicionalmente de vendérselos a Coca-Cola también produce para terceros. Yo como integro esos resultados dentro del grupo. Consolidando los estados financieros. La consolidación de estados financieros. La consolidación de estados financieros es cuando las entidades tienen control en otra compañía, ¿cierto? En donde tienen influencia, tienen el poder de afectar los rendimientos variables, es decir, las utilidades. Entonces, cuando la entidad tiene el control sobre otra, le toca presentar estados financieros consolidados, que es mostrar los estados financieros de varias empresas como si fueran los de una sola. En el caso Grupo Antioqueño, Grupo Aval, Suramericana, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logras mirarlo? Pues mirándolo como si fuera una sola compañía y mirándolo por segmentos de negocios. ¿Sí? Entonces, segmento de negocios es la embotelladora, la que hace las tapas, ¿sí? Teniendo en cuenta que porque son dos cosas, si no solamente se prestan servicios dentro del grupo y no a terceros, pues finalmente es análisis de procesos. Punto.
¿sí? Si la empresa está haciendo el proceso, optimizando recursos, etcétera, pero si es una compañía que no solamente le provee a Coca-Cola, a la compañía del mismo grupo, sino le provee a terceros, yo lo que tengo que hacer es análisis de segmentos o análisis de la compañía frente a la rentabilidad que tiene. ¿Un informe tributario es individual? No, el tributario en Colombia se hace de manera individual. Cada compañía tributa de manera independiente. ¿Listo? Bien, entonces el análisis de las 5 fuerzas de Porter me permiten, entre otras cosas, determinar las estrategias genéricas, porque hay muchas más estrategias, pero acá nada más vamos a ver las estrategias genéricas, que vimos liderazgo en costos y diferenciación. ¿Qué entendimos como liderazgo en costos? Una empresa se enfoca y la estrategia que tiene es en base al costo. Entonces ellos compiten es con el costo y esa es la principal la fuente para vender. Es la única, es como el énfasis del costo, del precio. Natalia. Buscar diferentes formas de reducir los costos frente a los costos normales de la competencia va a permitir que se tenga un mayor margen incluso cuando se ofrece el mismo precio por el bien. Okay. ¿Por qué mi enfoque, mi estrategia va orientado más a costos? Si, por ejemplo, tú dices, para aumentar mi margen de utilidad, lo que hago es optimizar mis costos con respecto a mi competencia, ¿cierto? ¿Por qué hago eso y no le subo el precio? De pronto porque no tiene el poder de negociación, sino lo tienen los clientes. Vamos haciendo el link con las 5 fuerzas de Porter. Entonces, por ejemplo, en una estrategia de liderazgo con costos, ¿será quién tiene el poder de negociación? ¿Los clientes o la compañía? Los clientes. Kilométrico, TV. ¿Quién tiene el poder de negociación? El cliente, porque pues simplemente si usted le sube el precio kilométrico, que porque le volvió retráctil, pues no lo compra usted y a veces lo compra usted porque ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es la promesa de valor del cliente de búsqueda de su producto? Que le sirva para escribir, que cuando lo llamen y le tenga que escribir que le sirva y no que no sirva. Sí, ya. Pero si hablamos de un Montblanc, el tema ya no es solamente que le sirva para escribir, sino que por elegancia, por estatus, por poder, ¿por qué? Diferenciación, exclusividad. ¿Y ahí quién tiene el poder de negociación? La empresa. ¿El cliente? La empresa. La empresa. Cobro 1.200.000 y ¿por qué? Porque la promesa de valor no solamente se limita a la función básica del producto, sino una cantidad de cualidades como calidad, respaldo, el tema mismo de exclusividad, diferenciación, poder, estatus, una junta directiva, pues usted no puede sacar el kilométrico, pero si saca su Montblanc, ¿sí? Garantía, etc. ¿Sí? Entonces, final, pero aquí van a haber lanzado la mano, ¿no? Después les quito la inspiración. ¿Qué pasa básicamente con las características básicas de un liderazgo en costos? ¿Qué es eso, economía de escala? A ver, Yasmin. Que logre producciones más eficientes con la misma maquinaria, pues digamos con los mismos recursos logren una mayor producción. Mayor producción, pero ¿qué es lo que al mismo caracteriza? costo. Mayor producción. Pero básicamente la producción es masa. Unir sinergias. Sobre todo las empresas grandes, poder identificar algunos procesos que se puedan apalancar en otras. Pero ¿por qué liderazgo en costos? Porque optimizo recursos, pero ¿cuáles son las características puntuales cuando utilizo economía a escala del producto? Producción masiva. ¿Sí? Masiva, o sea, no es un producto hecho a la medida, de acuerdo a las condiciones del cliente, sino que producción masiva, estandarizado. Entonces, por eso es que busca, pues finalmente, el liderazgo en costos. Porque no es un activo que la especificidad del bien sea tan alta que requiera más elaboración en el proceso de manera exclusiva por cliente, ¿cierto? Por órdenes de producción, sino por qué? Procesos. Ejemplo. Automóvil. Todas las que vamos ahí, ¿cierto?
Producción eficiente por todo lo que acabamos de mencionar. ¿Qué más? Diseño Es simple del masivo. producto, el kilométrico, el big, ¿cuál otro? La gaseosa. Y es masivo. Productos de primera necesidad. Los commodities podrían estar ahí. ¿Qué es eso de los commodities? ¿Qué es commodities? Sí, algo que se diferencia. Exactamente. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el liderazgo en costos, por ejemplo, del arroz llano al arroz supremo al arroz rojo? La presentación y de repente la calidad de que el arroz sea más limpio y no venga con tantas piedritas, por ejemplo. ¿Sí? Pero en últimas, el rango de precios, no sé, estará entre 15.000 y 20.000. Pero no estarían dispuestos por un arroz a pagar, no sé, 50.000 pesos. Distinto al café. ¿Cierto? Hay café que vale más plata de lo que normalmente vale un café sello rojo. Sí. ¿Pero por qué? Porque tiene diferenciación de qué? De la calidad, del proceso. Además usted no tiene ese café, lo puede comprar en cualquier lado, ¿cierto? Por la especificidad del bien. ¿Qué más? Bajos costos de distribución. ¿Cierto? ¿Qué más? Bajos costos Y de bajo desarrollo y inversión en qué? investigación. Desarrollo e investigación. ¿Por qué? Porque es un producto genérico. Ahora, ahí lo que quiero también, ahí bueno, y la última,